Vamos a continuar con este curso de inecuaciones por las de grado superior. Las de grado superior van a ser cuando tengamos en la x que esté elevado a un grado superior a 1. Hemos visto hasta ahora las de grado 1, que simplemente se resolvían como una ecuación normal y corriente, solo que aplicando el truco de no multiplicar nunca por un número negativo o dividir por un número negativo. Y luego simplemente haciendo caso al símbolo lo que nos está diciendo. Vale, en este caso lo que vamos a hacer es, siempre que sea de grado superior, vamos a tener que pasarlo todo hacia un lado. Por ejemplo, al lado izquierdo. Y a partir de ahí sacaremos la solución como si fuese una ecuación para hallar las raíces. Es decir, qué valores de x me da 0 esa ecuación. Por ejemplo, vamos a hacer la a. X al cubo más 4x al cuadrado mayor o igual que 6 menos x. Lo que vamos a hacer es pasar todo a la izquierda, como he dicho. X al cubo más 4x al cuadrado menos x pasa positivo y el 6 pasa negativo, mayor o igual que 0. Vale, si nos olvidamos por un momento de la inecuación y nos imaginamos que es una ecuación, es decir, que esto es un igual, sería la única diferencia, lo que vamos a conseguir es poder sacar las raíces. ¿Qué son las raíces? Los números que me cumplen esta ecuación. Por ejemplo, si x es 1, vamos a ver si es una raíz. 1 por 1 por 1, 1, más 4 por 1 al cuadrado, que es 1 por 1, 4, más 1, menos 6. 4 más 1, 5, más 1, 6, menos 6, ¿es igual a 0? Sí, por lo tanto x igual a 1, el 1 es una raíz de este polinomio. Lo que vamos a tener que hacer es sacar todas las raíces. Las raíces van, el número de raíces van según el número del grado del polinomio. En este caso es grado 3, por lo tanto tendremos 3 raíces, que pueden ser iguales. Por ejemplo, puede ser que una sea el 1, la raíz número 2 sea también el 1 y la raíz número 3 sea el menos 1. Tenemos 3 raíces, pero 2 de ellas pueden ser iguales, o las 3. Vale, ¿para qué nos sirve sacar las raíces? Para factorizar, que ahora veremos cómo se hace, lo recordaremos. Y además nos va a servir pues, para poner una línea de valores, las raíces, ir viendo los intervalos que cumplen esta inecuación. Como es de grado 3, hay calculadoras que lo hacen directamente, pero nosotros vamos a recordar Ruffini. Para hacer Ruffini lo que hacíamos era poníamos el coeficiente por orden desde el más grande al más pequeño. Es decir, el coeficiente que acompaña al x al cubo es el 1. El coeficiente que acompaña al x al cuadrado es el 4. El que acompaña al x elevado a 1 es el 1. Y el que acompaña al x elevado a 0, porque x elevado a 0 es 1, por lo tanto sería el último término, el término independiente es el menos 6. Si yo aquí tuviera un número, un signo negativo, este sería el menos 1. Vale, también, si me faltase alguno de los términos, por ejemplo, la inecuación fuera así, en Ruffini tendría que poner aquí un 0. No me puedo saltar ningún término. Es decir, si este corresponde al x al cubo, el 0 correspondería al x al cuadrado, el 1 correspondería al x, 3, 2, 1, 0. ¿Lo ves? Vale. En este caso, aquí tenemos un 4, por lo tanto quito este 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar números, los cuales yo al dividir este último número de aquí, me dé un número entero. Por ejemplo, el menos 6 lo puedo dividir entre 1, y me da un número entero, que es menos 6. El menos 6 lo puedo dividir entre menos 1, y me da un número entero, que es 6. El menos 6 lo puedo dividir entre el 2, me da un número entero, menos 3. Entre el menos 2, me da más 3. Entre el 3, me da menos 2. Entre el menos 3, me da más 2. Y entre el 6 y el menos 6. Si lo divido entre 4, no me daría un número entero. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando son esos números, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3 y el menos 3, el 6 y el menos 6. Y lo que voy a hacer es ir poniéndolo aquí, probando. Ya sé que el 1 vale, porque lo he probado antes y ha funcionado. Por lo tanto voy a poner el 1. Este primer número lo bajo de gratis, lo pongo aquí. Y ahora multiplico 1 por 1, 1. Y sumo 1 más 4, 5. Multiplico 1 por 5, 5. 5 más 1, 6.
1 por 6, 6. Lo que yo estoy buscando es que aquí me dé un 0. Si aquí me da un 0, este numerito es una raíz. Es decir, una de mis soluciones es el 1. Siguiente. Tenemos dos opciones. Seguir haciendo Ruffini, que lo que tendríamos que hacer es probar con un número otra vez que pueda dividir este número y me dé un número entero, que sería exactamente los mismos, porque ahora es un 6. Si me hubiera caído aquí un 3, pues solo sería el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3 y el menos 3. Me ha caído un 6. Pues buena suerte o mala suerte. Buena suerte porque ya los tenemos aquí preparados, y mala suerte porque es un número muy alto, entonces voy a tener que probar con todos estos. ¿Qué pasa si yo hubiera probado aquí desde el principio con otro número? Por ejemplo, con el 3. Vamos a ver. El 3. El 1 lo bajo de gratis. 1 por 3, 3. Más 4, 7. 7 por 3, 21. Más 1, 22. 3 por 22, 66. Menos 6, 60. No me ha dado 0. Por lo tanto, el 3 no es una raíz. No me vale. Tendría que volver a repetirlo. Hemos tenido suerte que el 1 vale, pero puede ser que el que valga es el menos 6 y probemos primero con el 1, luego con el menos 1, luego con el 2, luego con el menos 2 y a lo mejor las tres raíces precisamente son el menos 6. O menos 6 y otros números. ¿Qué quiere decir esto? Que en Ruffini, aunque vayamos a probar con estos números, no significa que estas sean las raíces. Pero a nosotros nos lo van a poner fácil y uno de estos, por lo menos uno de ellos, será las raíces. Una de las raíces. En este caso era el 1, pues volvemos a ponerlo. 1 por 1, 1 más 4, 5. 1 por 5, 5 más 1, 6. 1 por 6, 6. Menos 6, 0. Vale, ahora tenemos dos opciones. Seguir haciendo Ruffini, que tendríamos que volver a probar con estos números. O, como esto era de grado 3, es decir, esto es x al cubo, a este coeficiente le corresponde x al cuadrado, y a este coeficiente le corresponde x, y a este coeficiente x elevado a 0, que es 1, lo que hacemos es bajarlo de grado. Ahora a este coeficiente le corresponde x al cuadrado, a este coeficiente x, lo estoy bajando de grado, y a este coeficiente x elevado a 0, que es 1. Por lo tanto, ahora lo que tendría es 1 por x al cuadrado, más 5 por x, más 6. Si aquí tuviera un número negativo, por ejemplo este fuese negativo, pues sería x al cuadrado menos 5x más 6. Vale, y ahora es una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado ya sabemos hacerla utilizando la formulita. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, que es 4 por 1 y por 6, 24, partido de 2a. 2 por 1, 2. Seguimos por aquí. Una de las soluciones será la positiva y otra de las soluciones será utilizando la negativa. La parte negativa. Menos 5 más raíz de 1 partido de 2 y la segunda solución menos 5 menos raíz de 1 partido de 2. Esto es igual a menos 5 más 1 menos 4 entre 2 menos 2 y esto es igual a menos 5 menos raíz de 1 que es 1 menos 6 entre 2 menos 3. Si yo hubiera aquí probado en Ruffini el menos 2 y el menos 3 hubiera funcionado. Por ejemplo, pruebo el menos 2. Bajo el 1 de gratis. El número este siempre lo bajo sin hacer nada. Menos 2 por 1 menos 2. Menos 2 más 5, 3. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 más 6, 0. Es una raíz. Podría bajar otra vez, como este es de grado 2, hemos empezado con grado 3, grado 2, ahora esto sería de grado 1 y me quedaría 1 por x, x, más 3 es igual a 0. X es igual a menos 3, ya lo sabíamos. Pero igualmente, ahora pruebo con el menos 3 para seguir haciendo Ruffini. El 1 lo bajo de gratis, menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 más 3, 0. Es decir, que puedes ir haciendo Ruffini hasta bajarlo a grado 2 y hacer la ecuación de segundo grado para sacar las otras dos raíces o soluciones, o seguir haciendo Ruffini. Mi consejo es que hagas Ruffini, por ejemplo, si fuese de grado 4, tienes que hacer Ruffini 2 veces hasta pasarlo a grado 2. Como es de grado 3, lo hemos hecho solo una vez y ya está pasado a grado 2.
y a partir de que lo tengas en grado 2, lo hagas de esta manera. ¿Por qué? Porque hay a veces que una de las raíces es fácil, en este caso son fáciles todas. Tenemos el -2, el -3 y el 1. Son mis tres raíces. En este caso, si hubiera probado el 1 desde el principio, como lo he hecho, ha funcionado. Si hubiera probado el -2 desde el principio, también hubiera funcionado. Y si hubiera probado el -3, también hubiera funcionado. No tienen por qué ir en este orden. No tengo que poner primero el 1, luego el -2 y luego el -3. Puedo poner primero el -3, luego el 1 y luego el -2, por ejemplo. Me funcionaría. Si queréis lo podéis probar. Parad el vídeo y lo probáis. Pero lo que quiero decir es que hay a veces que solo una de ellas es fácil, es decir, solo una de ellas la tenemos entre este listado de números que yo voy a probar. Por ejemplo, imagínate que fuera solo el 1. Tenemos esta misma ecuación, sería distinta porque, lógicamente, si no, no cambiaría las raíces, pero bueno, tengo otra ecuación en la que el 1 sí que funciona, pero aquí, aunque yo probase otra vez con estos números, ya no funcionaría haciendo Ruffini. A veces pasa, pero uno de ellos o dos de ellos siempre es fácil. ¿Para qué? Para que puedas bajarlo de grado. Siempre está preparado para que tú lo puedas bajar de grado a grado 2. Cuando lo tengas en grado 2, saca las soluciones. Ya lo veremos en el apartado de Ruffini. Lo veréis haciendo ejercicios que está explicado esto mucho mejor. Vale, sabíamos que las raíces eran entonces el -2, el -3 y el 1. Vale, mi inecuación era x al cubo más 4x al cuadrado mayor o igual que 6 menos x. Puedo comprobar que esto se cumple, es decir, que x al cubo más 4x al cuadrado menos x pasa positivo más x menos 6 es igual a 0, es decir, que estas son las raíces. Si sustituyo debería de cumplirse. El 1 ya lo hemos comprobado antes. 1 más 4 más 5, 6 menos 6, 0. El -2 lo comprobáis. -2 al cubo más 4 por -2 al cuadrado menos 2 menos 6 es igual a 0. 2 por 2, 4, por 2, 8. Menos por menos más, por menos menos. Aquí me queda menos 8. 2 por 2, 4, menos por menos más, sería más 4, por 4, 16. Menos 2, menos 6. Aquí menos 8, menos 8, menos 16, más 16, 0. Se cumple. Este ya lo hemos comprobado y este ya lo hemos comprobado. Tendríamos que comprobar el -3 también. Pues lo comprobáis. ¿Por qué? Porque si no es una tontería fallar cuando realmente es muy fácil el ejercicio. Vale, ¿qué hacemos ahora? Lo siguiente es poner las raíces en una línea de valores. Por orden. El -3 es más pequeño que el -2. El fallo común es poner aquí el -2 y aquí el -3. Lo que podemos hacer mentalmente es centrar el 0. No va a ser una de nuestras raíces, por lo tanto no tengo que contarlo, pero bueno, en la mente o así en pequeñito centras el 0. ¿Para qué? Para ver que hacia la derecha va a aumentar 1, 2, 3, 4 y hacia la izquierda va a disminuir, pero en tu cabeza, si te olvidas del signo, es como si aumentase también, porque será -1, -2, -3, pero en tu cabeza, si te olvidas del signo, 1, 2, 3, 4, sigue aumentando. Y si ya lo sabes hacer, pues olvídate de esto, simplemente es para que no falles. Vale, pues tenemos que poner estos valores en nuestra línea de valores. El -2, aquí, por ejemplo. El -3 es más pequeño, pues hacia la izquierda, aquí. Y el 1 es más grande, pues aquí. Y ahora lo que tenemos que ir haciendo es viendo en qué intervalos cumple esta inecuación. Muy sencillito. Este intervalo sería desde el menos infinito hasta el -3. Este intervalo del -3 al -2. Del -2 al 1 y del 1 hacia adelante. Por ejemplo, vamos a empezar de izquierda a derecha. Cuanto más alejado del número, más fácil se va a ver que se cumple. Si yo me acerco al -3, que sería, por ejemplo, el -4, pues este número va a ser más parecido a este. Pero si me alejo mucho, mucho, se va a notar más la diferencia. Entonces, por ejemplo, cojo el -10. Voy a utilizar el -10 como referencia. Y sustituyo.
menos 10 al cubo más 4 por menos 10 al cuadrado mayor o igual que 6 por menos 10. 10 por 10, 100, por 10, 1000, menos por menos más, por menos menos, menos 1000, más 10 por 10, 100, menos por menos más, por 4, 400. Este valor de aquí me queda menos 600. Tiene que ser mayor o igual que 6 menos por menos más que 16. ¿Es mayor? No. Por lo tanto, este intervalo de aquí no nos interesa. Probamos este intervalo. Ya os he dicho que hay que coger uno más alejado, no más alejado posible, pero bastante alejado para verlo bien. Claro, entre el menos 3 y el menos 2 no podemos elegir muchos números, no tenemos mucha variedad. Entonces vamos a coger el más sencillito, que es el que está en el medio, menos 2,5. Pues es el que probaremos. Cuidado que también se tiende a fallar y a coger un número mal cuando tenemos números muy cercanos. Por ejemplo, entre el menos 3 y el menos 2 no tenemos un número. Si fuera entre el menos 3 y el 0, pues tendríamos más números. Se tiende a fallar cuando los números son muy cercanos. Menos 2,5, pues lo volvemos a probar. Si cumplen la inecuación, será que ese intervalo, en todo ese intervalo, lo cumple. Menos 2,5 al cubo más 4 por menos 2,5 al cuadrado mayor o igual que 6 por menos 2,5. Esto podéis tirar de calculadora y mucho más fácil. 2,5 por 2,5 por 2,5 o ponéis 2,5 al cubo directamente. Y menos por menos más por menos menos, siempre que sea un número negativo y aquí haya un número impar, me va a dar negativo. Menos 15,625. Más, siempre que sea un número par y aquí haya un número negativo, me va a dar positivo. 2,5 por 2,5, 625 por 4, 25. Tiene que ser mayor o igual que 6 más 2,5. Es decir, 8,5. Se cumple 25 menos 15,625, 9,38. ¿Es más grande? Sí. Si te fijas aquí la diferencia son números muy cercanos. ¿Por qué? Porque el intervalo es muy pequeñito, por lo que los números van a ser muy cercanos. En este caso, como no cogí el menos 4 y cogí el menos 10, la diferencia era mucho más grande y lo vas a ver más rápido. Aquí hemos visto que sí que cumple. Pues venimos aquí y este intervalo sí que lo cumple, desde el menos 3 al menos 2. Ahora nos fijaremos si los cogemos o no los cogemos. Entre el menos 2 y el 1, siempre que pase el 0, el que voy a coger es el 0, que sería el más sencillito. Pues lo vuelvo a comprobar. 0 al cubo, 0, más 0 tiene que ser mayor o igual que 6 menos 0. ¿0 es mayor o igual que 6? No, no me interesa este intervalo. Y ahora aquí, en vez de coger el 2, voy a coger el 10. Cuanto más alejado, mejor lo veré. Pues volvemos a sustituir. 10 por 10 por 10, 1000, más 4 por 10 por 10, 400, tiene que ser mayor o igual que 6 menos 10. Se ve, 1400 ya es mayor que 4. Por lo tanto, este intervalo sí que me interesa. ¿Cuál sería mi solución? Para X, como me está diciendo que tiene que ser mayor o igual, puedo incluir los intervalos. Mi solución será desde el menos 3 hasta el menos 2, incluido estos términos, porque el menos 3 me va a dar lo mismo en ambos lados, me dará aquí 9 y aquí me dará 9 también, y el menos 2 igual, aquí me dará 8 y aquí me dará 8 también. Por lo tanto será igual. Unión, porque tengo dos intervalos, este intervalo y este intervalo. Unión, el 1 hasta el infinito. El infinito es el único que nunca puedo coger. El 1 sí, porque está dentro de mi intervalo. Vale, pues vamos a hacer el apartado B. Intentadlo vosotros, que es igual, se hace exactamente igual, y después lo corregís conmigo. 2x al cubo menos 4x al cuadrado mayor que 5x por 1 más x. Primero multiplicamos la parte de la derecha.
2x al cubo menos 4x al cuadrado tiene que ser mayor que 5x más 5x al cuadrado. Lo paso todo para la izquierda. 2x al cubo menos 4x al cuadrado menos 5x al cuadrado menos 9x al cuadrado menos 5x mayor que 0. Igual que en las ecuaciones de segundo grado, cuando me faltaba el término c, el último término, podía sacar factor común. Si hago Ruffini no pasaría nada, podría hacer Ruffini, pero lo que me interesa aquí es sacar primero factor común. Sería la x. Cuando saco factor común, lo que tengo que hacer es ir dividiendo todos los términos entre x, entre el factor que haya sacado. Como he sacado la x, pues divido todo entre x. 2x al cubo entre x, 2x al cuadrado. Menos 9x al cuadrado entre x, una x se me va con una x y me queda menos 9x. Menos 5x entre x, menos 5. Y comprobáis que es exactamente lo mismo. Si yo ahora quito esto, mi inecuación era esta. X por 2x al cuadrado, 2x al cubo. X por menos 9x, menos 9x al cuadrado. Y x por menos 5, menos 5x. Es exactamente la misma. Pues he sacado bien el factor. Siguiente paso. Como esto lo que tenemos que hacer es buscar las raíces, lo que hacemos es igualar a 0. Nos olvidamos de que es una inecuación. Y ahora, o x es 0, o esto es 0, o esto es 0. ¿Por qué? Porque si esto es 0, me da igual multiplicar 0 por 7, que va a cumplir que 0 es igual a 0. Y si esta parte de aquí es 0, 0 por 7, o por 3, o por lo que valga x, también va a cumplir. 3 por 0 es igual a 0. Entonces, separo esta ecuación, la separo en dos ecuaciones. O esto es 0, o esto es 0. Es decir, mi primera raíz es 0. Sí, si te fijas, 2 por 0 menos 9 por 0 menos 5 por 0 es 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Es mi primera raíz. Y mi segunda raíz la voy a sacar de aquí, de una ecuación de segundo grado. Pues la hacemos. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c, menos por menos más, 4 por 2, 8, por 5, 40, partido de 2 por 2, 4. Seguimos operando y nos va a quedar raíz de 121, que es 11. Separamos una en positivo y otro en negativo. 9 más 11 partido de 4 y 9 menos 11 partido de 4. Este me queda menos 2 cuartos, que es menos 1 medio. Y este me queda 5. 20 entre 4, 5. Vale, pues mis tres raíces son una, el 0, 2, el 5 y 3 menos 1 medio. Como hemos hecho antes, lo podíamos comprobar. ¿Qué hay que comprobar? Pues que si sustituyo cualquier número de esos aquí o aquí, me da igual dónde, se va a cumplir. Lo suyo es sustituirlo aquí. Una vez que comprobáis que son correctas las raíces, lo que vamos a hacer es ponerlo en una línea de valores. El 0, el 5 y el menos 1 medio, que sería menos 0,5. Vamos a mirar en qué intervalos se cumple esto de aquí arriba. Como he explicado antes, cuando tengamos intervalos grandes, este intervalo que es pequeñito de menos 0,5 a 0, solamente podré coger unos numeritos. Por ejemplo, el menos 0,1, entre el 0 y el 5 podré coger el 1, entre el 5 y el infinito podré coger el 10, y entre el menos 0,5 y el menos infinito podré coger el menos 10. Podría coger el menos 1, pero cuanto más alejado esté, mejor se verá y más rápido se verá que esto se cumple o que no se cumple. Vamos a empezar con el menos 10 para ver en este intervalo si se cumple o no. 2 por menos 10 al cubo, menos 4 por menos 10 al cuadrado, es mayor que 5 por menos 10 por 1 más menos 10.
Menos por menos por menos, menos 1000 por 2 menos 2000. Siempre que tengamos un número impar y sea un número negativo, nuestro número será negativo. Y siempre que tengamos un número negativo y esté elevado a un número par, nuestro número será positivo. Menos 4 por 100, menos 10 por menos 10 es 100, es menos 400. En este lado tenemos menos 50 por menos 9. Menos por menos, más. ¿Menos 2400 es más grande que un número positivo? No. Por lo tanto, este intervalo de aquí no nos interesa. No está dentro de nuestra solución. Vamos a ver este intervalo, el menos 0,1. Volvemos a sustituir 2 por menos 0,1 al cubo, menos 4 por menos 0,1 al cuadrado, tiene que ser mayor que 5 por menos 0,1 por 1 más menos 0,1. Igual, al estar elevado a un número impar y es un número negativo, nos va a salir negativo. 0,1 es 1 partido de 10. 1 partido de 10 al cubo sería 1 partido de 10 al cubo. Por lo tanto, 1 partido de 1000 en negativo. Me quedaría menos 2 partido de 1000. Y si no, pues hacéis 0,1 por 0,1 por 0,1 y luego por 2. Aquí igual, 0,1 al cuadrado es 1 partido de 10, todo ello al cuadrado, que es lo mismo que 1 partido de 10 al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, me quedaría menos por menos más, y con el menos este, negativo. Me quedaría menos 4 partido de 100. Tiene que ser mayor que 1 más menos 0,1 es 0,9 y 5 partido de 10 por 0,9, que es 9 partido de 10. Este numerito de aquí sería el menos 0,002 menos 0,04. Es decir, menos 0,042. Tiene que ser más grande que este numerito de aquí, esto es un 9, sería menos 45 partido de 100. Es decir, menos 0,45. ¿Es más grande? Sí. Al ser este número más pequeño, como son números negativos, los números más pequeños son más grandes. Por ejemplo, el menos 1 es más grande que el menos 2. Es un número más pequeño, pero al ser negativo realmente es más grande. Vale, pues nos cumple, entre ese intervalo nos cumple. Normalmente no es siempre, pero normalmente los intervalos van saltados. Es decir, uno no, uno sí, este posiblemente sea no y posiblemente el siguiente sea sí. No quiere decir que siempre sea así. Normalmente será así. Lo que tenemos que hacer es, en cuanto veamos dos sís, nos tiene que saltar la alarma y comprobarlo. Pues acaso alguno de ellos lo hemos hecho mal. Vamos a ver entre este intervalo, entre el 0 y el 5. Elegimos uno facilito, que sería el 1, pero podríamos elegir el que sea, que no sea el 0 y el 5. El 1, sustituimos 2 menos 4 menos 2, tiene que ser más grande que 5 por 2, 10. ¿Lo cumple? No. Este intervalo no nos interesa. De 5 en adelante. Seguramente que sea así, por lo que os he explicado. No, sí, no, sí. O al revés, sí, no, sí, no. El 5 podría coger el 6 para comprobarlo, pero lo más fácil es comprobarlo con un número alejado. Podría coger el 100 y se comprobaría mucho mejor. Tampoco hace falta exagerar. Voy a coger, por ejemplo, el 10. Cogería este. Y sustituyo. 2 por 10 por 10 por 10 es 1000, por 2, 2000, menos 400, tiene que ser mayor
que 50 por 11. Si nos fijamos, 50 por 10 son 500, me deja un 1, por lo tanto sería 50 por 1, 550 en este lado. Es una forma de multiplicar mucho más rápido. Por ejemplo, 50 por 23. Lo que hago es multiplicar 50 por 20, 50 por 2 sería 100, por lo tanto por 20 son 1000. Y ahora le sumo lo que me he dejado. Me he dejado por multiplicar el 3. 50 por 3, 150. Por lo tanto, 50 por 23 es 1150. En el lado izquierdo nos quedaría 1600, por lo tanto sí que se cumple. Que es lo que tenía yo pensado ya que iba a pasar. Sí se cumple. ¿Cuál sería mi solución? Desde el menos 1 medio hasta el 0, sin incluir ninguno de los dos porque no tenemos un igual aquí. Unión desde el 5 hasta el 10. Vamos a hacer el siguiente. Intentadlo vosotros primero, parar el vídeo y después lo comprobáis. El C, x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 6 menor o igual que 0. Vale, en este tipo de ecuaciones, bueno, esto sería una n ecuación, pero como tenemos que buscar las raíces, lo que siempre hacemos es pasarla a una ecuación primero. Este tipo de ecuaciones se llaman bicuadráticas y vamos a tener que hacer un cambio de variable. Pero, si no os acordáis de que podéis hacer un cambio de variable, podríais hacerlo por Ruffini. Ruffini, tener en cuenta, como os he explicado, que hay que ir dejando los huecos que falten. En este caso nos faltaría el x al cubo y nos faltaría el x elevado a 1. Por lo tanto, en Ruffini tendríamos que ir poniendo los coeficientes. Para el x a la cuarta es un 1, para el x al cubo es un 0, para el x al cuadrado es un menos 5, para el x es un 0 y para el 6 sería un 6. Y tendríamos que ir probando con múltiplos de 6, es decir, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3, el 6 y el menos 6. Pero nosotros ya sabemos hacer las ecuaciones bicuadráticas, que es hacer un cambio de variable. Cambiamos el x al cuadrado por t. Entonces, x a la cuarta es como si fuera x al cuadrado y al cuadrado, porque las potencias se multiplican. Por ejemplo, 3 al cubo elevado al cuadrado es lo mismo que 3 elevado a 3 por 2, 6. Pues aquí lo mismo, 2 por 2, 4. Por lo tanto, x al cuadrado lo he nombrado t. Pues x a la cuarta lo puedo nombrar como t al cuadrado. Menos 5, no me harían falta estos paréntesis, pero bueno, lo puse porque teníamos aquí puestos los paréntesis. Menos 5 por x al cuadrado vale t. Pues menos 5t más 6. Voy a tener que hacer esta ecuación. Acordaos que lo que valga t, vamos a tener que hacer luego deshacer el cambio de variable. T es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2a. La primera solución para t, cogiendo el lado positivo, sería 5 más raíz de 1 partido de 2. Y la segunda solución para t sería 5 menos raíz de 1 partido de 2. 5 más 1, 6, partido de 2, 3. 5 menos 1, 4, partido de 2, 2. Tengo que deshacer el cambio de variable. T es igual a x al cuadrado. A mí lo que me interesa, o al revés, x al cuadrado es igual a t. Lo que me interesa es x, no t. Por lo tanto, x va a ser igual a más menos raíz de lo que vale t. ¿Cuánto vale t? Primero 3. Claro, si te fijas, voy a tener 4 soluciones. ¿Por qué? Porque es de grado 4. La primera solución es raíz de 3. La segunda solución, raíz menos raíz de 3. Tengo que deshacer el cambio de variable también para 2 y me quedará que la tercera solución es raíz de 2 y la cuarta solución menos raíz de 2. Vale, si te fijas, si hubiéramos intentado hacer Ruffini, no hubiéramos nunca puesto ni raíz de 3, ni menos raíz de 3, ni raíz de 2, ni menos raíz de 2. Por eso hay que tener este recurso. Vale,
Antes de ponerle una línea de valores habría que comprobarlo. Lo comprobáis vosotros. Raíz de 3 elevado a 4 menos 5 por raíz de 3 elevado a 2 más 6 tiene que ser igual a 0, perdón, porque son las raíces. Esto es fácil de comprobar, aunque tenga raíces que no te asusten. Raíz de 3, siempre que tengas un número dentro de una raíz, es lo mismo que si tuviéramos ese número elevado a un medio. O por ejemplo, 4 elevado a 6 raíz cúbica, esto sería 4 elevado a 6 partido de 3. 3 elevado a 2 raíz cuadrada sería lo mismo que 3 elevado a 2 partido de 2. 2 entre 2, 1. 3 elevado a 1. Por eso se nos va la raíz con el cuadrado. Pues ahora mismo tenemos raíz de 3, que sería 3 elevado a un medio, todo ello elevado a 4. Es decir, 3 elevado a 4 medios. Es decir, 3 al cuadrado. Sería esta parte de aquí. Esta raíz se nos va con este cuadrado y nos queda menos 15. 9 menos 15 más 6 tiene que ser igual a 0. ¿Se cumple? Sí, tenemos bien esta raíz. Vale, comprobarlo con las demás raíces para practicar un poquito las propiedades de las raíces y de las potencias. Ahora ya sí podemos poner nuestra línea de valores y vamos poniendo raíz de 3, raíz de 2, menos raíz de 2, menos raíz de 3. En el primer intervalo, como siempre, vamos a coger un numerito alejado. Cuanto más alejado, mejor. Tampoco hay que exagerar. Bueno, raíz de 3 sería 1 más o menos 1,73. Y raíz de 2 sería 1,4. Esto sería menos 1,73, menos 1,4, 1,4 y 1,73. Para tener una referencia. Porque tendremos que coger un número entre estos dos intervalos. Y habrá que tener una referencia. Entre este intervalo va a ser mucho más fácil, porque como pasamos por el 0, pues cogeremos el 0 para poder sustituir. Y en este intervalo vamos a coger como siempre el menos 10, que sería el intervalo desde el menos infinito a menos raíz de 3, y sustituimos. Menos 10 a la cuarta menos 5 por menos 10 al cuadrado más 6 tiene que ser menor que 0 o igual que 0. Menos, al estar elevado a una potencia par, nos va a quedar con el signo cambiado. Menos por menos más, por menos menos, por menos más. Será 10.000 menos 500 más 6 tiene que ser menor que 0. Vemos que no. 10.000 menos 500 más 6, no. Por lo tanto, este intervalo, no. Posiblemente, como os lo he dicho ya varias veces, los intervalos suelen ser salteados. No, sí, no, sí, no. Si en alguno tenemos dos sí seguidos o dos no seguidos, lo que tenemos que hacer es comprobar que lo hayamos hecho bien. Pero no os asustéis, puede ser que pase. El menos 1,5. Sustituimos y nos queda menos 1,5 a la cuarta menos 5 por menos 1,5 al cuadrado más 6. Cogéis la calculadora y ponéis 1,5 elevado a 4, con el signo negativo me queda menos 5, perdón, positivo porque es par, más 5,06, 1,5 por 1,5 por 5 me da 11,25 y me quedaría negativo porque menos por menos más y con este menos, menos 11,25. Más 6 tiene que ser menor que o igual que 0. Nunca va a ser igual porque el igual es justamente el menos raíz de 3, el menos raíz de 2, el raíz de 2 y raíz de 3. Vale, si sustituimos y operamos,
nos queda que esto es menos 0,19, por lo tanto sí que se cumple, es menor que 0. El intervalo 2 sí se cumple. Vamos a ver el intervalo 3, entre el menos raíz de 2 y el raíz de 2. Cogemos, siempre que pasemos por el 0, cogemos el 0. 0 menos 0 más 6 es menor que 0. No, no se cumple. Volvemos a coger el 1,5. El 1,5 nos va a quedar exactamente lo mismo, porque al ser par este coeficiente y al ser par este coeficiente, esto es como si estuviera positivo. Me da igual tener un número negativo mientras esté elevado a una potencia par que positivo, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, me va a quedar exactamente el mismo número y va a ser un sí. Este intervalo sí que nos interesa. Ahora cogemos un 10 y estamos en el mismo caso que cuando cogimos un menos 10. Me da igual que sea negativo o positivo, porque la potencia es par. Si hubiera en alguno de los dos casos una potencia impar, tendría que volverla a hacer. Por lo tanto, este intervalo no me va a interesar. De raíz de 3 al infinito no me va a interesar. ¿Cuál sería la solución? Pues donde ponga así, desde menos raíz de 3 a menos raíz de 2. ¿Podemos incluirlo? Sí, porque tenemos un igual. Unión del raíz de 2 al raíz de 3. X a la cuarta más 4 es menor que 3x al cuadrado. Vale, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo todo a la izquierda. X a la cuarta menos 3x al cuadrado más 4 es menor que 0. Lo pasamos todo siempre a la izquierda cuando el grado es superior a 1. Cuando el grado es 1, no. Dejamos las x a un lado y los términos independientes que no contengan la x al otro lado. Una ecuación bicuadrática, hacemos el cambio de variable, t es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x a la cuarta, este al cuadrado, por lo de antes, porque x a la cuarta es x al cuadrado, por lo tanto, si t es x al cuadrado, pues x a la cuarta será t al cuadrado. Menos 3t más 4 menor que 0. Resolvemos el valor de t y luego tendremos que deshacer el cambio de variable. Y nos queda menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2a. Si nos fijamos tenemos una raíz negativa. Cuando tenemos una raíz negativa significa que no vamos a tener una solución real. Por lo tanto no hay ningún número que cumpla que esto sea igual a 0. Por lo tanto no habrá ningún número que cumpla que esto de aquí sea igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que yo no puedo hacer que esta ecuación, que x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 4, sea igual a 0. Entonces, como no va a pasar ningún momento por 0, o siempre es menor que 0 o siempre es mayor que 0. Pues lo que tenemos que hacer es comprobarlo con cualquier número. Por ejemplo, con el 0. 0 menos 3 por 0, 0, más 4, 4. ¿4 es menor que 0? No, no lo cumple, no tiene ninguna solución real esta inecuación. Pasamos a la x a la cuarta menos 3x al cubo menor o igual que 10x al cuadrado. Una inecuación de grado superior, por lo tanto pasamos todo para la izquierda. X a la cuarta menos 3x al cubo menos 10x al cuadrado. Menor o igual que 0. Vemos que en todos los términos contienen x, lo que vamos a hacer es sacar factor común a la x más pequeñita, que sería el x al cuadrado. Cuando sacamos factor común, lo único que estamos haciendo es, como voy a multiplicar por x al cuadrado, lo que tengo que hacer es dividir también por x al cuadrado. Por lo tanto, divido todos los términos por x al cuadrado. Y lo que me dé, lo pongo aquí en el paréntesis. X a la cuarta entre x al cuadrado, x al cuadrado. X al cubo entre x al cuadrado, menos 3x. Y x al cuadrado entre x al cuadrado, menos 10. Y si os entran las dudas, lo que podéis hacer es comprobarlo, que lo habéis hecho bien. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta, que sería mi primer término, x al cuadrado menos 3x al cubo, y x al cuadrado menos 10 por menos 10, menos 10x al cuadrado. Y esto lo que voy a hacer es igualar a 0, para encontrar las raíces. Una vez que vemos que tenemos dos términos, lo que vamos a hacer es separarlo en dos ecuaciones. O esto vale 0, o esto vale 0.
porque 0 por un número es 0 y 0 por un número es 0. Por lo tanto, lo separo en estas dos ecuaciones. X al cuadrado es igual a 0 o x al cuadrado menos 3x menos 10 es igual a 0. Esta ya la tendríamos, que sería x es igual a 0, nuestra primera raíz, y las otras dos raíces lo que vamos a hacer es hacer la ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2a. Mi primera solución es 3 más raíz de 49 partido de 2, que sería 3 más 7, 10 partido de 2, 5. Y mi segunda solución sería 3 menos 7, que es raíz de 49, partido de 2, que sería menos 5 medios. Perdón, menos 4 sería aquí. Me equivoqué. Menos 4 medios, que es menos 2. Vale. Una vez que tenemos las soluciones, lo que vamos a hacer es ponerle una línea de valores. Tenemos el 5 y el menos 2. Podríamos comprobarlo, y el 0, perdón, que no dejaros el 0. Podríamos comprobarlo que está bien. Por ejemplo, con el 0, 0 menos 0 menos 0 es igual a 0, el menos 2 lo sustituís aquí y el 5 lo sustituís. Sería 5 a la cuarta menos 3 por 5 al cubo menos 10 por 5 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Lo hacéis con la calculadora rápidamente. 625 menos y me da 0. Muy bien. Una vez que tengamos ya comprobado, os quedaría por comprobar el menos 2. Una vez que tengáis comprobado las tres raíces, vamos a mirar los intervalos. Primero empezamos siempre por la izquierda y cogemos uno alejado, el menos 10. Menos 10 a la cuarta, menos 3 por menos 10 al cubo, menos 10 por menos 10 al cuadrado. Siempre que sean par, un número negativo elevado a un número que sea par, nos va a dar positivo. Esto será 10.000. Esto será, como es negativo y es impar, será negativo, menos 1000 por menos 3 más 3000. 100 por menos 10 menos 1000. 10.000 más 3000 menos 1000 es menor que 0. No nos interesa. Cogemos un número entre el menos 2 y el 0, el menos 1, y volvemos a sustituir. Menos 1 a la cuarta, que es 1, menos 3 por menos 1 al cubo, que es más 3, y menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 10. ¿Se cumple que es menor que 0? Sí, pues nos interesa. Del 0 al 5, por ejemplo el 1, sustituimos 1 menos 3 menos 10. ¿Se cumple que es menor que 0? Sí, pues se cumple. Fíjate que en este caso sí que normalmente está salteados, no sí, no sí, pero en este caso nos ha dado dos sí seguidos, no pasa nada. Y el 10. 10 a la cuarta, que serán 10.000, menos 3000, menos 1000. 10.000 menos 3000 menos 1000 es menor que 0. No. Pues no nos interesa. Por lo tanto, el intervalo que nos interesa va a ser del menos 2 al 0 y desde el 0 al 5. Si lo ponemos como siempre lo estamos poniendo, como se incluye, sería del menos 2 al 0 unión del 0 al 5. Pero como se está incluyendo el 0, lo que tenemos que hacer es juntarlo todo en un intervalo y sería del menos 2 al 5. Pasemos al siguiente ejercicio. El f, x a la cuarta más 6x al cubo
más 11x al cuadrado tiene que ser menor que menos 6x. Pasamos todo a la izquierda. X a la cuarta más 6x al cubo más 11x al cuadrado más 6x tiene que ser menor que 0. Como tenemos en todos los términos una x, sacamos factor común a la x más pequeñita, que es x elevado a 1. Y me quedará x al cubo, 6x al cuadrado, 11 y 6. Menor que 0. O esto es 0, es decir, o x es igual a 0, o todo este término de aquí es igual a 0. X al cubo más 6x al cuadrado más 11 más 6 es igual a 0. Para no olvidaros de este x igual a 0, lo que podéis ir haciendo es ir poniendo las raíces a la izquierda. Y así cuando tengáis toda la lista de las raíces lo podréis poner en la línea de valores sin dejaros el 0, que es un fallo muy común. Perder el tiempo haciendo Ruffini o perder el tiempo haciendo la ecuación que tengamos más grande y olvidarnos de la pequeñita, que es el x igual a 0. Es de grado 3, por lo tanto no nos queda otra. Esto sería un 11x. Y aquí un 11x. No nos queda otra que hacer Ruffini. Pongo los coeficientes, el 1, el 6, el 11 y el 6. Y para hacer Ruffini voy a tener que probar con valores, con números, que yo al dividir el 6 entre ese número me dé un número entero. Por ejemplo, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3, el 6 y el menos 6. Tengo que ir probando aleatoriamente. Por ejemplo, voy a probar con el menos 1. Este 1 lo bajo aquí. Menos 1 por 1, menos 1. 6 menos 1, 5. Menos 1 por 5, menos 5. 6, 11 menos 5, 6. Menos 1 por 6, menos 6. Pues acerté a la primera. 6 menos 6, 0. Si aquí me da un 0, quiere decir que el menos 1 es otra de mis raíces. Como esto era de grado 3, x elevado a 0, que es 1. Por lo tanto, 6 por 1 sería de grado 0. Como esta línea de aquí es de grado 3, mi siguiente línea es de grado 2. X al cuadrado, x elevado a 1 y x elevado a 0, que sería 1. Por lo tanto, puedo seguir haciendo Ruffini, pero lo que os aconsejo es hacer una ecuación de segundo grado. X al cuadrado con el coeficiente 1, sería un 1 aquí, más 5x más 6 igual a 0. Resuelvo y me da. Voy a borrar esto y lo resolvemos ahí. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Mi primera solución es menos 5 más raíz de 1 partido de 2 y mi segunda solución es menos 5 menos raíz de 1 partido de 2. Esto sería menos 6 entre 2 menos 3 y esto menos 5 más 1 menos 4 entre 2 menos 2. Lo que tenemos que hacer lo primero es comprobar que esto se cumple. Es decir, venirme a esta ecuación y comprobar que se cumple. Lo tenemos aquí. Si sustituyes el menos 2 y si sustituyes el menos 3. Lo podéis hacer vosotros. Pongo mis raíces, menos 2, menos 3. Y continúo. Una vez que tenga todas las raíces, tengo que tener 4. Aunque es verdad que hay veces que pueden haber dobles. Puedo tener, por ejemplo, 2 veces el 0, como hemos tenido ya, porque teníamos un factor común que era el x al cuadrado anteriormente. Por lo tanto, mi raíz tenía 2 veces el 0 y luego otras 2 aquí. En este caso, pues tenemos las 4, nos fijamos que está todo bien y lo ponemos en una línea de valores. El 0, el menos 1, el menos 2 y el menos 3. En este intervalo del infinito al menos 3 cojo el menos 10 y lo sustituyo. ¿Dónde? Pues en mi primera ecuación mismamente. Menos 10 por menos 10 por menos 10 por menos 10, al ser una potencia par será positivo y me queda 10.000.
Menos 10 por menos 10 por menos 10, al ser una potencia impar, me queda negativo por 6 menos 6000. Menos 10 por menos 10, al ser potencia par positivo, 100. 100 por 11, 1100. Tiene que ser menor que menos 10 por menos 6, 60. 10.000 más 1100 menos 6000 se ve que es más grande que 60. Por lo tanto, este intervalo no nos va a funcionar. Vamos a coger otro valor entre este intervalo, que será el menos 2,5. Entre este intervalo el que cogeremos será el menos 1,5. Entre este intervalo será el menos 0,5. Y en este intervalo cogeremos uno alejado, el 10 o el 1. El 1 suele ser fácil, pues no pasa nada, podemos coger el 1. Vale, primero cogemos entre este intervalo, el menos 2,5. Sería 2,5 a la cuarta, porque aunque sea negativo, al ser un número par se quedará positivo, pues 2,5 por 2,5 por 2,5 por 2,5 me da 39,06 más, que será menos, porque el menos 2,5 al cubo sí que me dará negativo. 2,5 por 2,5 por 2,5 por 6 me da menos 93,75. Y ahora más, ahora sí que sí, 2,5 por 2,5 por 11, 68,75. Vale, todo esto tiene que ser menor que menos 2,5 por 6, que me dará un número positivo, 15. ¿Es menor? Pues lo podemos ver que sí. Podemos ver que este número, al tener un número negativo muy alto, 68 y 39, prácticamente rozan los 100 y algo, pues 100 y algo menos 93 es menor que 15. Si no, lo hacéis con la calculadora. 39,06 más 68,75 me da 107, menos 93,75, 14. Bueno, no estaba tan claro. 14. ¿14 es menor que 15? Sí. Pues este intervalo sí que nos interesa. Bueno, ¿por qué no está tan claro? Porque son muy pegaditos. Muy fácil, porque es un intervalo muy pequeñito. Entonces, cuanto más nos vayamos acercando aquí, más se parecerá. En cuanto lleguemos al menos 3, será exactamente igual, el mismo número que tengamos a ambos lados. Y cuanto más nos acercamos hacia la derecha, pasará exactamente lo mismo. Cuando lleguemos al menos 2, los dos números que tengamos aquí serán exactamente iguales. El menos 1,5. Probablemente, esto ya lo he explicado bastantes veces, que normalmente lo que vamos a tener es no, sí, no, sí, no, sí. Así sucesivamente. O sí, no, sí, no. Que no quiere decir que no podamos tener algún intervalo seguido que sea sí o que sea no. Sustituimos el menos 1,5. Nos quedaría 1,5 a la cuarta. Hacemos más rápido. Positivo 5,06. Positivo porque al ser un número negativo, potencia par, positivo. 1,5 al cubo por 6, ahora sí es negativo, menos 20,25 más 11 por 1,5 al cuadrado, 24,75. Tiene que ser menor que 1,5 por 6, que 9. Va a estar muy ajustado, así que esta vez vamos a intentar hacerlo bien. Sería 24,75 menos 20,25 más 5,06 me da 9,56. ¿9,56 es menor que 9? No. Por lo tanto, este intervalo no nos vale. Vamos con el siguiente intervalo, menos 0,5. Sería menos 0,5 a la cuarta, 0,0625, 0,5 al cubo, menos 0,5 al cubo por 6, menos 0,75, 0,5 al cuadrado, que sería 0,25 por 11, 2,75. Bueno, estoy diciendo todo el rato 0,5 en positivo cuando el
el grado es un número par. 2,75 menor de más 6 por 0,5, bueno, sería la mitad, pues 3. Comprobamos, 2,75 menos 0,75 sería 2, por lo tanto 2,0625 sería menor que 3. Este intervalo sí lo cumple. Y el siguiente intervalo, como tenemos el 1, aunque yo os he dicho muchas veces que cuanto más alejado es mejor, podríamos coger el 10 para comprobarlo, podríamos coger el 1 también porque es un número sencillito. Pues cogemos el 1. 1 más 6 más 11 tiene que ser menor que menos 6. ¿Esto lo cumple? No. Por lo tanto, en nuestra solución nos fijamos que no tenemos el igual en el símbolo de la inecuación y nuestra solución será del menos 3 al menos 2, unión del menos 1 al 0. Ya tendríamos acabado el ejercicio. Vamos con el siguiente. (15x al cuadrado más 8 tiene que ser mayor o igual que x a la cuarta menos 8. Vale, tener cuidado, no tachéis los 8, que es un fallo común, por ver el mismo número. No tachéis los 8, se tachan cuando tenemos el mismo signo. En este caso, al ser signo contrario, cuando yo pase el 8 hacia el otro lado, me quedará 16. Y cuando pase el x a la cuarta hacia el otro lado, me quedará menos x a la cuarta más 15x al cuadrado más 16. Es una ecuación bicuadrática, hacemos el cambio de variable, x al cuadrado es igual a t, y nos quedaría menos t al cuadrado, ya está explicado en otros vídeos, más 15t más 16 es mayor o igual que 0. Lo que hacemos es buscar las raíces otra vez. Por lo tanto, t es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 225, menos 4 por a y por c, menos por menos más, y 4 por 16 y 64. Partido de 2a, menos 2. 64 más 225 es 289 y la raíz cuadrada de 289 es 17. Por lo tanto, T1 será menos 17, perdón, menos 15. Menos 15 más 17 partido de menos 2 y T2 será menos 15 menos 17 partido de menos 2. Vale, el de abajo será 32 partido de menos 2, que es menos 16, y el de arriba será 2 partido de menos 2, que es menos 1. Si queremos deshacer el cambio de variable tenemos un problema, porque x al cuadrado es igual a t, que es igual a menos 1, por lo tanto x es igual a raíz a más menos raíz de menos 1. ¿Existe un valor real para una raíz negativa? No. Y con el otro vamos a tener el mismo problema, menos 16. X es igual a más menos raíz de menos 16. No existe. ¿Qué quiere decir? Pues que no se cumple, que nunca va a ser igual a 0. Cuando no se cumple, no hay que asustarse. Lo único que significa es que, como no va a ser igual que 0, o siempre pasa esto, o nunca pasa esto. Pues hay que comprobarlo con un valor. Pero antes de nada, vamos a comprobar que hemos hecho bien esta ecuación con el cambio de variable. ¿Cómo? Sustituyendo los valores. El menos 1, por ejemplo. Menos 1 me quedaría menos 1 por menos 1 más 1 con el signo negativo delante, menos 1. Menos 15 más 16. ¿Es igual a 0? Bien. El menos 16. Menos 16 sería 16 por 16, que es 256, con el signo delante, menos 256. Y 15 por 16, menos 240, perdón, más 240 porque es menos. Menos 240, sí. Más 16. Vale, ya está. Hemos encontrado un fallo. Para eso estamos. ¿Cuál ha sido el problema? Que aquí es menos 32. Lo habréis encontrado vosotros antes. No pasa nada, para eso está comprobarlo. Menos 32 entre menos 2 más 16. El menos 1 no va a tener soluciones reales, pero el más 16 sí.
X es igual a más menos raíz de 16. X es igual a 4, X es igual a menos 4. Siempre hay que comprobar las cosas. Ya tenemos nuestras raíces posibles, que aunque fuera de grado 2, de grado 4, solamente tenemos dos raíces reales. Ponemos las raíces en nuestra línea de valores y sustituimos y vemos que cumplan o no la primera inecuación. El menos 10 sería 1500 más 8 tiene que ser mayor o igual que menos 10 por menos 10 por menos 10 por menos 10 son 10.000 menos 8. ¿Se cumple? No. Entre el menos 4 y el 4 sustituimos el 0. 8 tiene que ser mayor o igual que menos 8. ¿Se cumple? Sí. Y del 4 en adelante, pues, en vez de sustituir el 5, cuanto más alejado, mejor. El 10. El 10 nos va a pasar exactamente lo mismo que el menos 10. ¿Por qué? Porque son números pares. Por lo tanto, vamos a tener exactamente los mismos valores y será no. ¿Cuál es mi solución? Del menos 4 al 4, como tenemos el igual, incluimos los valores. Vamos a hacer el siguiente. El último, el h. Menos 2 por x menos 2 por x más 3 al cuadrado menor que 0. Vale, aquí se tiende directamente a hacer la identidad notable, a multiplicar y luego ya a resolver. Ya que lo tenemos en forma de factores, lo que vamos a hacer es directamente sacar las soluciones desde aquí. Por ejemplo, el menos 2 nunca lo puedo hacer 0, por lo tanto el menos 2 me olvido. Pero este término de aquí sí que lo puedo hacer 0. ¿Cómo? Pues dando el valor 2 a la x. Una de mis raíces sería el 2. Esta identidad notable es lo mismo que x más 3 por x más 3. Por lo tanto, la única raíz posible es que x más 3 sea 0, x es igual a menos 3. Solo tenemos dos raíces posibles. Si yo lo hubiera operado, me hubiera quedado de grado 2 esta identidad notable, sería x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Luego, por esta x me quedaría de grado 3. Tendría que hacer Ruffini y en teoría debería de haber tres soluciones. Sí, las hay. 1, 2 y 3, que es exactamente la misma. Tenemos tres soluciones dobles, por lo tanto, mi línea de valores solo voy a poner dos de ellas, porque la tenemos repetida. La pongo en mi línea de valores, el 2 y el menos 3. Compruebo con el menos 10 y me queda menos 2 por menos 10 menos 2 menos 12. Menos 10 más 3. Bueno, vemos que al estar al cuadrado, este número de aquí, me da igual que sea negativo o positivo, que al estar al cuadrado siempre va a quedar positivo. Por ejemplo, el menos 10 más 7 sería menos 7 por menos 7, positivo. Y si cuando sustituya al 10, para comprobar este intervalo, me pasará lo mismo. 10 más 3, 13, 13 por 13, positivo. ¿Por qué? Porque como aquí no voy a tener ninguna suma, realmente lo que tengo es una multiplicación de este término por este término por este término, lo que me interesa ver son los signos de cada término. En el menos 10, negativo por positivo, este siempre va a ser positivo. Negativo por negativo, positivo. Positivo por positivo, positivo. ¿Positivo es más grande, más pequeño que 0? No, no me interesa. Y si no, lo hacéis normal. Esto es simplemente un truquito para hacerlo más rápido. Del menos 3 al 2, el 0. Negativo, negativo, positivo, porque siempre va a ser positivo. Negativo por negativo, positivo, otra vez. No me interesa. Y ahora el 10. Negativo, positivo, positivo. Ahora sí, me va a quedar negativo, por lo tanto el intervalo que me interesa es el sí. Siempre que tengamos dos intervalos con exactamente lo mismo, sí, sí o no, no, comprobarlo, porque hay a veces que es un fallo. Menos 2, menos 12, negativo, negativo, positivo. Vale. Por lo tanto no me interesa. El 0, 0, negativo, negativo, positivo, por positivo, positivo. Tampoco me interesa. Vale, está bien. Por lo tanto, mi solución va a ser desde el 2 al infinito. Bueno, pues ya hemos